Viajar al pasado es una experiencia fascinante, llena de sorpresas. Y es exactamente eso, un viaje al pasado, lo que ustedes y yo, Omar Sharif, vamos a realizar. No se muevan de la butaca, relájense y síganme a este increíble viaje al pasado y a la vida cotidiana de quienes lo vivieron. Los grandes descubrimientos de la arqueología. Se dice que las maravillas del mundo son 7, pero la lista no está completa, porque además de las pirámides de Egipto y de los jardines colgantes de Babilonia, hay una 8ª maravilla, la Gran Roma Imperial. De hecho, en el mundo antiguo, no existía ninguna ciudad tan rica y espléndida como la capital del Imperio Romano. Ni tal vez jamás ha existido ninguna ciudad tan amada y tan odiada por sus habitantes como Roma. Una ciudad única a la que el poeta marcial que vivió en el siglo I después de Cristo dedicó este epigrama. Roma. No hay ninguna ciudad como tú, ni ninguna te sigue. Sin olvidar estas palabras, visitemos juntos algunos monumentos y palacios de esta gran metrópolis de la antigüedad, tal como seguramente fueron hace casi 2000 años. La Roma Imperial. El río Tíber, con su lento transcurrir, ha acompañado desde siempre los acontecimientos ligados a la ciudad de Roma. No sabemos con exactitud cuál es el origen de este nombre. Los antiguos romanos lo hacían derivar del mítico fundador de la ciudad, Rómulo, el primer rey de Roma. La fecha de su fundación es también incierta. La más creíble es la que aporta el estudioso romano Marco Terencio Varrón, el 21 de abril del año 753 a.C. Hoy, la ciudad es una metrópolis moderna que aún conserva sus antiguos orígenes. En muchos casos, allí donde no hay imponentes ruinas, se mantiene aún la memoria urbanística. Un ejemplo de ello es la Plaza Navona, que todavía conserva en su diseño la forma del estadio de Domiciano. A lo largo de muchos siglos, Roma ha sufrido una expansión prácticamente ininterrumpida, que la llevó primero a ocupar las 7 colinas y después a extenderse con prepotencia hacia el campo. En el siglo III después de Cristo, entre ciudadanos, soldados, libertos y esclavos, Roma contaba con 1 millón de habitantes, e incluso hay quien dice que eran más de 2. Una idea de las enormes dimensiones de la ciudad la ofrece una maqueta que se expone en el Museo de la Civilización Romana. El pequeño núcleo situado sobre la colina palatina se convirtió en la metrópolis más grande de la antigüedad. Sus primeros habitantes eran pastores que enterraban a sus muertos en el húmedo valle en el que más tarde se alzaría el foro. 10 siglos después, Roma tenía un perímetro de casi 20 kilómetros. En el siglo IV después de Cristo existían más de 400 barrios, 28 bibliotecas, 8 puentes, centenares de plazas, 29 grandes vías que unían el centro con la periferia, y también 19 acueductos que transportaban cada día 1.500 millones de litros de agua para alimentar fuentes públicas y baños privados, además de 11 enormes complejos como las termas de Caracalla o las de Diocleciano. Por último estaban los foros, los grandes espacios en los que latía el corazón de la ciudad. Entre estos, el más espectacular era el Foro Romano. Roma era una ciudad vasta, enorme, rebosante de edificios públicos y privados. Pero ¿cómo acabó esta ciudad? ¿Qué hizo que un número tan importante de edificios acabara en ruinas? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el Circo Máximo, un recinto capaz de albergar a 150.000 personas, desapareciera?
por no mencionar el estadio de Domiciano, hoy Plaza Navona, en donde se celebraban los Juegos Juveniles. Pero su destrucción puede imputarse tan solo en parte a terremotos, incendios y a la invasión de los bárbaros. La verdad es que sus propios habitantes, los ciudadanos romanos, son los que desde la Edad Media hasta nuestros días han desmantelado la ciudad. ¿Saben con qué propósito? El progreso. Para construir una nueva ciudad con nuevos monumentos e iglesias. Piensen que incluso la Basílica de San Pedro se levantó utilizando para ello bloques de mármol del Coliseo y de otros muchos monumentos antiguos. Pero si bien hoy queda relativamente poco de la ciudad de los Césares, podemos reconstruirla y ver nuevamente los lugares desde los que los tribunos arengaban a la plebe o donde los generales romanos celebraban sus victorias. A los pies del Capitolio, donde antiguamente se alzaba el templo de la Tríada Capitolina, el lugar de culto más sagrado de la Roma imperial, se situaba la gran plaza del Foro Romano. Alrededor del año 600 a.C. se realizó la primera pavimentación con tierra batida de esta zona, que se había convertido en el centro de la ciudad. Durante el siglo II a.C., las exigencias del crecimiento de Roma, transformada en una potencia que dominaba el Mediterráneo, determinaron un gran desarrollo urbanístico que transformó en pocos decenios el aspecto del foro. Bajo el mandato del emperador Augusto, cuando Roma ya era la capital de un imperio que se extendía desde las Galias hasta Siria, el foro se convirtió en el teatro de la grandeza imperial. Se construyeron templos y edificios públicos que, junto con las suntuosas residencias de los emperadores sobre la colina palatina, lo convirtieron en un escenario realmente único en el mundo. Incluso cuando más tarde en sus inmediaciones se construyeron otros foros, como los de Augusto o Trajano, el foro romano conservó su importancia para la Roma imperial. Hoy en día esto es todo cuanto podemos admirar desde el Capitolio, pero hace unos 3000 años esta zona debía aparecer así. Una llanura pantanosa e insana por la que transcurría un curso de agua, tal vez el Velabro. Por ese motivo, el primer desarrollo tuvo lugar sobre la colina palatina, en la que surgió la Roma cuadrada 7 siglos antes de Cristo. Más tarde, el pantano fue saneado y así comenzó la expansión de Roma. Narra la leyenda que el perímetro de la Roma cuadrada fue trazado sobre la colina palatina por el arado de Rómulo, primer rey de Roma. Después, la ciudad creció, englobando las 7 colinas, y así poco a poco fue extendiéndose más y más. En la época del penúltimo rey de Roma, Servio Tulio, se construyó la primera gran línea de murallas con una extensión de casi 11 kilómetros, pero ya al final de la República, la expansión de Roma había superado el límite de las antiguas murallas. Tanto que el emperador Aureliano, temiendo posibles invasiones bárbaras, hizo construir otras nuevas con una longitud de 18 kilómetros. Regresemos al Foro Romano para ver qué aspecto debía tener esta zona durante la última fase de la República, cuando la plaza había adquirido ya su característica monumentalidad, poniendo las bases para su estructuración que culminaría durante el mandato del emperador Augusto. El Foro Romano, durante el siglo I a.C., cuando el cónsul Cicerón se enfrentaba al revolucionario Catilina y el general Marco Antonio leía el testamento de Julio César al pueblo romano, mostraba este aspecto. El gran edificio del Templo de Saturno, la Basílica Sempronia, construida en el año 169 a.C., y junto a ella el Templo de los Dioscuros. Enfrente la Basílica Emilia, mandada construir por el cónsul Fulvio Nobilior. Y por último, la pavimentación, con el resto de los edificios. Pero sin duda, su aspecto más espectacular debió ser el que presentó durante la época imperial, en el momento de la máxima expansión del Imperio Romano, cuando pueblos de 3 continentes convergían en el foro.
Numerosas columnas y monumentos honoríficos construidos para conmemorar las gestas del emperador ocuparon el área pavimentada situada frente al templo de Saturno. A la derecha, la Basílica Julia, alzada por orden de Julio César, y que, como todas las basílicas romanas, se usaba como lugar para discutir de negocios. Junto a ella, los templos de Castor y Pollux, los dioses tutelares de la nobleza. A la izquierda, la Basílica Emilia, la única superviviente de las existentes en la época republicana, restaurada varias veces a causa de numerosos incendios. Por último, el resto de los edificios de la plaza. Arriba, a la derecha, las residencias imperiales sobre la colina palatina y a lo lejos, el Coliseo. Vemos que el Foro Romano era una auténtica concentración de maravillas. La muestra de la grandeza de Roma, destinado a dar cobijo y a asombrar al gentío que la recorría en un increíble ir y venir a cualquier hora del día o de la noche. Claro, porque ese gran espacio, al igual que el resto de Roma, se poblaba de gentes de todas las nacionalidades. En la época imperial eran sobre todo griegos y egipcios, mis antepasados, los que vivían en el barrio del Trastevere. En la zona del Foro Romano, una multitud de vendedores ambulantes esperaba a su clientela. La población de paso que salía y entraba desordenadamente de templos y palacios, que charlaba en la plaza con los amigos, que gritaba, que pedía favores, que compraba y vendía de todo, allí mismo, e incluso libros. Libros. Como este, por ejemplo. Igual a los que vendía el librero Atretus, que tenía su negocio entre la Curia y la Basílica Emilia. Pero ahora vayamos a ver de cerca algunos de los monumentos más importantes del Foro Romano. Este plano panorámico muestra la parte del foro en la pendiente del Capitolio. Era una zona repleta de edificios como el Tabularium o el Templo de Saturno, en el que se custodiaba el gran tesoro del Estado. En tiempos de César, 13 toneladas de oro, 114 toneladas de plata y más de 30 millones de sextercios. Durante el siglo IV después de Cristo aproximadamente, esta zona tenía con toda probabilidad este aspecto, con el suelo adoquinado, los arcos y los monumentos honorarios. A lo alto, de izquierda a derecha, el templo de Saturno y los de Vespasiano y Tito. Por último, sobre la colina del Capitolio, donde hoy se encuentra la sede municipal, estaba el Tabularium, el archivo del Estado. Otra zona importante del Foro Romano era la central, al abrigo de la colina palatina entre el templo de Vesta y el de Castor y Pollux, llamado también de los Dioscuros. El templo de Vesta era circular en forma de cabaña y custodiaba el fuego sagrado y el Palladium, una estatuilla de madera que representaba a Minerva, que según la leyenda, Eneas había traído de Troya. Esto, en cambio, es todo cuanto queda del templo de los Dioscuros, construido como recuerdo de la batalla del lago Regilo, en la que los romanos derrotaron a los latinos. Esta zona, igualmente, en el siglo IV se mostraba así, con el Arco de Augusto, una construcción con 3 arcadas erigida frente al antiquísimo templo de Vesta. A la derecha, el templo de los Dioscuros. Por último, arriba, el palacio imperial que perteneció a Calígula. Esta era la casa de las Vestales, de las que se conservan las ruinas del atrio. Era un gran edificio, una especie de monasterio, usado para alojar dignamente a la pequeña pero muy respetada comunidad de sacerdotisas, a la cabeza de las cuales se encontraba la Vestal Máxima. Todas las Vestales procedían de familias nobles, de las que eran apartadas a una edad muy temprana, entre los 6 y los 10 años. Tenían la obligación de mantenerse vírgenes al menos durante 30 años. Si alguna de las Vestales rompía su juramento, la pena era la muerte. Era enterrada viva, ya que la sangre de una Vestal no podía ser derramada.
Dejando la casa de las Vestales y siguiendo por la Vía Sacra, se encuentra uno de los edificios más grandiosos de la Roma imperial, la basílica que Magencio inició y que concluyó Constantino el año 315 después de Cristo. Ocupaba un área extensísima. La bóveda central, de 35 metros de altura, estaba formada por 3 tramos inmensos que se apoyaban sobre columnas de mármol de una altura de 14 metros. Se utilizó como sede de los tribunales y para celebrar aquellas ceremonias públicas en las que debían participar muchas personas. El interior de la basílica debió ser así, con la gran estatua de Constantino al fondo. Frente a la basílica se distinguía el panorama de la colina palatina, ocupado ya por las viviendas de los grandes patricios. Desde los tiempos de Augusto se utilizó para la residencia de los emperadores, convirtiéndose en un conjunto sin igual en todo el mundo. Y he aquí el panorama que se ofrecía a un visitante que la observaba desde la fachada de la Basílica de Magencio. Esta es la zona que una vez fue ocupada por el Circo Máximo, un enorme edificio con capacidad para más de 150.000 personas. Hay quien habla incluso de 400.000, y en el que tenían lugar las carreras de carros. Según el historiador Dionisio de Halicarnaso, que vivió en tiempos del emperador Augusto, el circo medía 621 metros de largo y 118 de ancho. Ocupaba el Valle Murcia, entre el Aventino y el Palatino. Y de hecho, desde el Circo Máximo puede divisarse un nuevo panorama de las maravillosas residencias imperiales. Para tener una idea de la grandeza de estos palacios imperiales, veamos el triclinio de la Domus Flavia, la sala de banquetes que construyó el arquitecto Ravirio para el emperador Domiciano. En esta sala, que los emperadores usaban para suntuosos recibimientos, Elvio Pertinax fue asesinado por la misma guardia pretoriana que apenas 2 meses antes lo había proclamado emperador. Volvamos al Foro Romano, y más concretamente a la zona del Clivus Capitolinus, una empinada calle que unía el Foro con el Palatino. Para Lanciani, uno de los mayores estudiosos de Roma, esta calle debió ser así. Es increíble, ¿verdad? Pero desde luego las maravillas de la Roma de los Césares no acababan en el Foro. Con el paso de los siglos, además del de los emperadores, Roma continuó expandiéndose. Se levantaron otros foros y después otros edificios, cada uno más imponente que el anterior, destinados a alojar a millares de personas. Las personas podían encontrarse allí, tratar de negocios o pasar su tiempo libre. Y tenían mucho tiempo libre. Sí, porque al parecer entre fiestas religiosas y fiestas civiles, los antiguos romanos tenían al año más de 100 días de vacaciones. Entre los edificios públicos más imponentes se encontraban grandes complejos termales como este que están viendo. Las termas de Caracalla, construidas a partir del 212 después de Cristo. Cubrían una extensión de cerca de 11 hectáreas. Contaban con cisternas capaces de contener 80.000 metros cúbicos de agua. Fueron utilizadas durante más de 300 años sin interrupción hasta que en el año 537, tras el corte de los acueductos a instancias del rey bárbaro Pitiges, dejaron de funcionar. La entrada costaba un cuadrante, una miseria. Más de 2.000 personas podían bañarse a la vez en piscinas de agua caliente y fría, hacer gimnasia, jugar a la pelota, leer, discutir, escuchar a los escritores más en boga que acudían a las termas a dar a conocer su última obra.
Este es el aspecto que ahora presenta la gran zona de la natatio, es decir, la piscina al aire libre. Y así es como pudieron verla quienes la visitaban con las frescas y límpidas aguas del acueducto del Aqua Marfia. Otro gran edificio destinado a dar cabida a centenares de personas era el Teatro de Marcelo. Iniciado por Julio César, fue concluido 17 años antes del nacimiento de Cristo y dedicado a Marcelo, hijo adoptivo del emperador Augusto. Medía casi 30 metros de altura y tenía capacidad para casi 20.000 espectadores. Pero veamos cómo se mostraba el Teatro de Marcelo con el Templo de Apolo, que distaba 6 metros escasos de la pared exterior del teatro, y el de la diosa Belona. A todo su alrededor, centenares de ínsulas, las casas de alquiler en las que vivía la gran mayoría de romanos. Pero uno de los edificios más concurridos era el Anfiteatro Flavio, conocido por todos como el Coliseo. Aquí se organizaban las luchas de gladiadores, un espectáculo que literalmente enloquecía a los antiguos romanos. Quizás no hay ningún otro monumento en el mundo más famoso que el Coliseo. No se sabe con exactitud quién fue su genial constructor. Tal vez Rabirio, el arquitecto de Domiciano, o tal vez un tal Guadencio. Lo que es cierto es que el Coliseo fue pensado como una obra maestra de simetría y de elegancia, un signo tangible de la grandeza de Roma. Tenía una altura de 4 pisos que sumaban un total de más de 48 metros, y para construirlo se utilizaron más de 100.000 metros cuadrados de mármol travertino. El Coliseo se construyó en el valle que se extiende entre las colinas de Palatino, Esquilino y Celio, en sustitución de otro edificio provisional de madera, que Nerón había hecho construir después de que el incendio de Roma, el 64 después de Cristo, destruyera el antiguo anfiteatro de Tauro. Impulsado por el emperador Vespasiano, el Coliseo fue inaugurado por Tito el año 80 después de Cristo. Para la ocasión se organizó una serie de espectáculos grandiosos que duraron 100 días y 100 noches, y en los que se mataron más de 100.000 fieras. Pero intentemos ver qué aspecto ofrecía el Coliseo el siglo III después de Cristo. Discúlpenme, pero sentía curiosidad. Así es como vemos el Coliseo en nuestros días. Y así es como aparecía ante los ojos de sus visitantes alrededor del año 300 después de Cristo. El Coliseo y toda la zona que lo rodeaba ofrecía un espectáculo grandioso, único en su género. Pero ¿qué había en esta zona antes de que el emperador Vespasiano ordenara la construcción del Coliseo? Esto. Había un pequeño lago a orillas del cual, después del gran incendio de Roma, Nerón decidió edificar su nueva residencia. Llamó al nuevo palacio imperial Domus Aurea, un conjunto de edificios y jardines que al parecer cubrían una cuarta parte del espacio urbano de Roma. Cuando Nerón fue asesinado, sus sucesores demolieron su casa, rellenaron el lago y levantaron el Coliseo. Estoy seguro de que nadie tenía bastante con mirar el Coliseo únicamente desde fuera. La verdad es que ¿quién podría resistirse a la tentación de entrar reclamado por el clamor del gentío? Por cierto, no sabemos si se tenía que pagar entrada o si esta era gratuita. Pero lo que sí sabemos es que los combates de gladiadores eran un espectáculo del que la gente no se cansaba nunca. Hasta el punto que podían durar meses. Y participaban miles de gladiadores y millares de fieras que dejaban la arena manchada por su sangre. El interior del Coliseo tiene un perfil elíptico tan largo como un campo de fútbol. En su graderío podían situarse más de 70.000 personas. Cualquier ocasión era buena para organizar un combate. No había victoria militar, fiesta religiosa, aniversario, que no se celebrara con sanguinarios juegos entre gladiadores. Fueron millares los espectáculos de este tipo. En uno solo de ellos, promovido por el emperador Trajano y que duró sin interrupción alguna 117 días seguidos,
Murieron en la arena más de 9.000 gladiadores. Bajo la arena había un auténtico laberinto. Eran los subterráneos destinados a dar cobijo a los gladiadores y a las bestias feroces. Los subterráneos eran lugares infernales. Entre el estrépito, los gritos, los rugidos, los protagonistas del espectáculo, ya fueran fieras o gladiadores, esperaban para emerger a la deslumbrante luz de la arena. Les esperaba un público delirante para lo que debía ser una perfecta y entusiasmante puesta en escena de la muerte. Y muchas veces, para hacer más excitantes los combates, se montaban increíbles escenografías sobre la arena del Coliseo. Es una maravilla, ¿no les parece? Decorados como este eran el decorado de los combates matutinos entre hombres y animales, y los que enfrentaban a gladiadores por la tarde. Para el gran público, los gladiadores eran héroes, y muchas damas nobles romanas hubieran hecho lo que fuera por conseguir los favores de Sergio el Tracio o Atilio el Mirmillón. Una idea realista de lo que debieron ser estos combates nos la ofrece una pintura del artista francés Jean-Léon Gérôme. Síganme. Este es el cuadro de Gérôme. Discúlpenme. ¡Oh! Es fantástico poder entrar en un cuadro. Supongo que a ustedes también les gustaría. Aquí tenemos a los gladiadores al final de un combate. Pero no todos los gladiadores eran iguales. Estaban los samnitas, que llevaban escudo y espada. Los tracios, que usaban puñal. Los mirmillones, llamados así porque en su yelmo aparecía la figura de un pez, el mirmillo. Y por último los reciarios, que tras atrapar a su enemigo con su red, lo mataban con un tridente. En este dibujo, el pobre reciario se lleva la peor parte. Esas mujeres que ven ahí arriba, con un velo cubriéndoles la cabeza, son las vestales, las sagradas sacerdotisas vírgenes que, a pesar de su vocación, acudían a ver el espectáculo. La forma de combatir del reciario no debe haber gustado a las vestales, porque tienen el pulgar hacia abajo, y con ello lo están condenando a muerte. El público, de hecho, no asistía tan solo al espectáculo, sino que participaba, aullando de forma salvaje y gritando «¡Degüéllalo! ¡Mátalo!» y girando el pulgar hacia abajo si querían que el gladiador derrotado muriera. Como pueden imaginar, el mundo de los gladiadores era realmente un mundo aparte, violento, feroz y enigmático. Los gladiadores no aprendían únicamente a usar las armas, sino también a morir heroica y honorablemente para merecer el aplauso de la multitud. Únicamente en una ocasión los gladiadores se rebelaron de verdad. Fue la rebelión de Espartaco, que por un momento hizo temblar a Roma. Y aquí concluye esta primera etapa de nuestro viaje por las maravillas de la antigüedad. Pero volveremos a vernos muy pronto. Adiós.